Hola y bienvenidos a History Classes. Este video está dedicado a la presencia de las órdenes religiosas en el Virreinato de la Nueva España. En primer lugar, es importante mencionar los antecedentes de la llegada de las órdenes religiosas. En 1519 comenzó la campaña de Hernán Cortés. 2 años después, se consumó la conquista de México-Tenochtitlán. En los años siguientes, se establecerían gobiernos de 2 audiencias, hasta 1535, cuando se estableció oficialmente el Virreinato de la Nueva España. También es importante distinguir entre los conceptos de clero regular y clero secular. El término de clero regular se refiere a miembros de órdenes religiosas, quienes deben llevar una vida de acuerdo a la norma o regla de su orden. De ahí el término de clero regular. Quienes forman parte del clero regular habitan en conventos o monasterios. En muchos casos, no se les permitía salir de ellos, para estar apartados del resto de la comunidad y así dedicar su vida a la oración y a la penitencia. Asimismo, las personas del clero regular se dividen en 3 órdenes. En el primer orden se encuentran los hombres conocidos como frailes. En el segundo orden están las mujeres monjas y por último está el tercer orden, comprendido por los encargados de llevar el evangelio a la población mediante la tarea del apostolado. Con respecto al clero secular, este se conforma por los sacerdotes y obispos encargados de oficiar misa en parroquias o iglesias de una diócesis. La diócesis es la porción territorial de la administración religiosa. Sus representantes no forman parte de una orden religiosa como en el clero regular. Quien encabeza la diócesis es el arzobispo u obispo encargado de oficiar misa en catedrales. Durante el virreinato, los obispos fueron tan importantes como las autoridades civiles. Veamos a continuación un panorama general de las órdenes religiosas del clero regular establecidas en el Virreinato de la Nueva España. En primer lugar, se menciona a la Orden de los Mercedarios, conocida con el nombre oficial de Orden Real y Militar de Nuestra Señora de la Merced y la Redención de los Cautivos. Esta orden fue fundada en el año de 1218. Su primer representante en los territorios del México actual fue Fray Bartolomé de Olmedo, quien llegó con la expedición de Hernán Cortés para dar misa entre sus soldados. También ofició la primera misa en Tenochtitlán delante de Moctezuma Xocoyotzin. Los mercedarios fundaron el claustro de su orden, nombrado precisamente como Claustro de la Merced, ubicado al oriente del actual centro histórico de la Ciudad de México. La orden franciscana fue fundada por Francisco de Asís. También se le conoce como Orden de Hermanos Menores. Su arribo a la Nueva España fue en 1524. Su característica principal era el voto de pobreza. Si bien esto era un distintivo de las órdenes mendicantes, los franciscanos llevaron el voto de pobreza a los extremos. También fue la orden de mayor expansión en el virreinato, teniendo una mayor presencia en la península de Yucatán, así como en los territorios del centro, occidente y norte de México. Una de sus edificaciones más conocidas es el convento de Huejotzingo en el estado de Puebla. Entre los primeros franciscanos en arribar a territorios de México se menciona a Toribio de Benavente, quien adoptó el sobrenombre de Motolinía, expresión derivada del náhuatl, cuyo significado puede entenderse como pobre, humilde o afligido. Este personaje se dedicó a evangelizar a la población indígena,
aprendiendo la lengua náhuatl y estudió la historia y cultura de los pueblos prehispánicos. Otro franciscano destacado fue Bernardino de Sahagún, quien escribió la obra Historia General de las Cosas de la Nueva España, obra dedicada a la cultura, historia y tradiciones de los pueblos originarios de la zona del Altiplano Central. La Orden de los Dominicos es conocida también como Orden de Predicadores. Fue fundada por Domingo de Guzmán en el siglo XIII. A los dominicos también se les asocia con la expresión dominicanes, que en latín significa perros del Señor. Esta orden llegó a la Nueva España en 1523 y tuvo una mayor presencia en Oaxaca y Chiapas. Uno de los miembros más destacados de la orden dominica fue Bartolomé de las Casas, quien fuera obispo de Chiapas en el siglo XVI. Él fue conocido por denunciar los abusos de los conquistadores españoles en contra de la población nativa. Estos agravios fueron recogidos en su obra Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias, publicada en 1552. La Orden de los Agustinos fue nombrada en honor de San Agustín, filósofo y doctor de la Iglesia. Este santo vivió en el siglo IV, pero la orden fue aprobada hasta el siglo XIII. En 1533, la orden se estableció en la Nueva España, teniendo una mayor presencia en las regiones del centro y del occidente. En la actualidad, los agustinos administran la sacristía del Vaticano. La Orden de los Carmelitas es conocida con el nombre completo de Orden de los Hermanos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Esta orden fue fundada en el siglo XII y arribó a la Nueva España en 1585, teniendo presencia en las ciudades de México y Puebla. Esta última ciudad era conocida en ese entonces como la Puebla de los Ángeles. A esta orden ingresó la escritora Sor Juana Inés de la Cruz, aunque después ingresaría a la Orden de San Jerónimo, cuyo convento en la Ciudad de México se fundó en 1585. Para finalizar, se menciona a la Orden Jesuita, la cual es conocida también como Compañía de Jesús. Esta orden fue fundada por Ignacio de Loyola para contrarrestar a la Reforma Protestante en Europa en 1540. La orden llegó a la Nueva España en 1572. Durante su estancia en el virreinato, los jesuitas se dedicaron a administrar centros de enseñanza, como el Colegio de San Ildefonso en la Ciudad de México. Así los jesuitas se convirtieron en una gran influencia entre la población y fueron acusados de incitar a movilizaciones populares. Por consecuencia, los jesuitas fueron expulsados de los territorios de la corona española en 1767. En 1773, la orden jesuita fue suprimida, pero en 1814 sería restaurada. En el siglo XXI se designó al Papa Francisco como el primer integrante de la orden jesuita en ser nombrado como sumo pontífice. Con esto finaliza el video. Si les ha gustado, denle un pulgar arriba, comenten, compartan y suscríbanse. También pueden apoyar al proyecto de Historiclasses en Patreon con un donativo para elegir temas, conocer los próximos videos y contribuir con la mejora de los contenidos. Por su atención, muchas gracias.